Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones a todos ustedes en esta hermosa tarde. Bienvenidos nuevamente al programa Logos. Amén. Usted puede también volver a mirar este programa en la reproduction, en la reproducción, ahí en YouTube, en el canal de YouTube. Nomás vaya hacia la nueva red de alabanza. Amén. En YouTube y búscalo ahí estamos también en el programa. No sé, ya le mandé el mensaje al hermano Noé, no sé si me va a hablar ahorita o no, pero mientras que él habla, hermanos, si es que va a hablar ahora, porque a veces no puede estar aquí, amén, o ni por teléfono, pero vamos a, en esta tarde, perdón, hermano, vamos a empezar el programa de Logos, amén. Yo creo que vamos a entrar estamos hablando del mensaje de la cruz, hermanos, amén. Hay algo que vamos a leer ahí en Isaías 53, ¿ok? Pero antes de abrir los micrófonos, antes de entrar en vivo, hermanos, se me vino un pasaje a la mente de por qué es necesario el mensaje de la cruz, hermanos. Por qué tenemos que entender la importancia del mensaje de la cruz, amén. El mensaje de la cruz no es un mensaje de coincidencia, hermanos. Es un mensaje bien crítico para la iglesia de hoy en día, hermanos. La iglesia de hoy en día, hermanos, se ha sido desviada por muchas razones y motivos, amén, y doctrinas que no vienen de Dios, amén. Y por eso es menester que permanezca en nosotros lo que la Biblia llama, hermanos, el mensaje de la cruz, lo que Pablo llama el mensaje de la cruz, amén. El mensaje de la cruz. Y cuando hablamos del mensaje de la cruz, obviamente que no nos estamos refiriendo, hermano, al madero, ¿ok? Al madero, ¿ok? Nos estamos refiriendo a la obra redentora de Cristo en el madero, amén. En los tiempos pasados estuvimos viendo, hermanos, ahí, nosotros en la palabra de Dios, estuvimos viendo ahí donde el Señor establece la institución de la cena del Señor, de lo que llamamos la Santa Cena nosotros. Amén. Bueno, pues, permítame. Bueno, hello. Bueno. Sí, pastor, Dios me lo bendiga. Dios me le bendiga. ¿Cómo está, mi hermano? Gracias a Dios. Déjeme le prendo su micrófono, así no se vale. ¿Ahora sí? ¿Así? Ahora sí. Dios me lo bendiga, pastor. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Un saludo desde acá, desde El Paso, Texas. Ya no quiero salir acá, ya no me dejan salir desde El Paso. Como dicen aquí aquí en el Tex-Mex, hermano, long time no see. Long time no see, hace mucho que no se mira por aquí. No, amén. Pues ya la semana pasada pues no pude estar al aire, pero andaba ya en Ciudad Juárez ahí y se va el tiempo rápido, ya cuando menos piensa ya te llega la hora y cuando anda uno allá pues no puede uno comunicarse, pero no, pues aquí estamos, pastor, aquí estamos para continuar con lo que ha estado usted hablando, ¿verdad? Lo que es el mensaje de la cruz, de la importancia de ello, ¿verdad? Y pues un saludo a todos, Dios me los bendiga y que pues estén atentos a lo que Dios trae. Amén, pues que Dios me lo bendiga, mi hermano, y ahí está en el aire ya estamos en Facebook también. Y iba a empezar en Isaías 53 en este día, hermano, pero antes de empezar el programa les estaba diciendo a los hermanos que se me vino a la mente, hermano, se me vino un pasaje de la Biblia, y es ahí en 2 Timoteo capítulo 4, amén. Pero si gusta, hermano, a dar una introducción a lo que hemos estado hablando a la gente, mientras que voy abajo al radio allá, le dejé muy alto el radio acá, el radio que monitoreamos. Si gusta hablar con la gente, amén, un rato, ¿no? Darles más o menos un preámbulo de lo que hemos estado hablando. Sí, no, pues bueno, es lo que hemos estado tratando de hablar, ¿verdad? Una perspectiva bíblica de lo que es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es un pilar, ¿verdad? Fundamental en el Evangelio. En la Escritura, ¿verdad? Que fue inspirada por el Espíritu Santo, pues nos habla de ello, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba este plan de redención que era a través del sacrificio de Cristo, en el cual pues había una herramienta de muerte que era la cruz, y había un derramamiento de sangre para remisión de pecados, pero también había alguien que dijo yo voy, amén, yo doy mi vida.
y ese Amén. fue Jesucristo. Entonces, lo que nosotros hemos venido tratando de presentar es que la iglesia no puede dejar de entender lo que es el sacrificio de Cristo, lo que allí se conllevó, lo que ahí se consumió. Dijo el Señor Jesucristo, consumado es, Amén. dice, y entregó su espíritu. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que fue consumado? Bueno, fue la redención, la recompra una vez más de la humanidad, bueno, de aquel, ¿verdad?, que quiere esa salvación. Entonces ya el enemigo que nos tenía en aquel tiempo cautivos, pues no, ya le fuimos arrebatados, justamente comprados, recomprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dando Él su vida y volviéndola a tomar para darnos así la victoria por medio de la resurrección. Entonces, Amén. lo que nosotros queremos, queremos hablar y decirle a la iglesia, primeramente a la iglesia, que es importante que se apeguen a lo que es el mensaje de la cruz. Ese es el evangelio del cual el apóstol Pablo fue lleno de ese mensaje. Amén. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas no deja de mencionarla, porque ese es el fundamento de las buenas nuevas de salvación del evangelio. Amén. Ahí mándele un saludo a nuestro hermano a Valadez, allá está escuchándonos de Laredo, amén. Sí, no, pues le mandamos un saludo a nuestro hermano Tony Valadez. Ya está muy bien el hermano, ya anda muy activo. Estuvo malito por un tiempo, pero gracias a Dios que ya Dios lo restauró, amén. Sí, amén. Quería estudiar, hermano, ahí leer en Isaías 53, pero antes de seguir, quiero dar una introducción a por qué es necesario, hermano, permanecer en sana doctrina en el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz, hermano, no es algo opcional, no es nomás otra alternativa al evangelio, ni es una opción al evangelio. El mensaje de la cruz es esencial para el evangelio, hermano, es el fundamento de toda doctrina de la Biblia. Entonces no podemos desviarnos por nada, hermanos, de lo que es el mensaje de la cruz. Y nuevamente nos referimos al mensaje de lo que Él hizo en la cruz, la redención. Esto fue profetizado mucho tiempo atrás, desde que Adán y Eva cayeron, pero el apóstol Pablo, hermano, nos da en 14 epístolas la explicación clara, detalle por detalle, hermanos, comparando el Antiguo Testamento, el pacto abrámico, lo que dijeron los profetas, y cómo se culminó todo esto con un sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y si no entendemos, hermano, estamos en peligro de seguir fábulas, doctrinas de hombres, filosofías de hombres que nos pueden llevar a una eternidad sin Cristo, a perdernos eternamente, porque aparte de la cruz, hermanos, lejos de la cruz, ajeno a la cruz, no hay redención para el hombre, no hay redención, ninguna religión puede salvar. Esto nos lo alertó el apóstol Pablo, hermano, cuando él ya estaba por ser crucificado. Amén, perdón, porque cuando le iban a cortar la cabeza ya al apóstol Pablo, amén. ¿Usted cree que es una coincidencia que las últimas palabras de Pablo y la última preocupación de Pablo antes de que lo mataran era escribirle primera de Timoteo, segunda de Timoteo y a Tito, y a darles instrucciones finales? Amén. Yo siempre he dado la ilustración esta. Si a mí me dijera el doctor mañana tienes una semana de vida, yo iba a juntar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, les iba a dar el mejor consejo que yo puedo darles a ellos. El mejor consejo, porque ya no iba a hablar con ellos más. Y es lo que está haciendo Pablo aquí en la carta que le vamos a leer nosotros, hermano, en Timoteo. Pero quiero leerle primero por qué hacemos tanto énfasis en el mensaje de la cruz. Ahora, si nos ponemos a hablar del mensaje de la cruz, hermano, en realidad le voy a decir una cosa, no podemos parar en todo el año. Porque el mensaje de la cruz está desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la Biblia se trata, hermano, de la redención del hombre, la creación del hombre, la caída del hombre y la redención del hombre. De eso se trata la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Este no es un libro filosófico, un libro de artimañas de cómo se haga usted rico, cómo tener éxito, cómo ser una persona prosperada. La Biblia no tiene nada que ver con eso, hermano. La Biblia tiene que ver con la redención del hombre. Y lo único medio del hombre ser redimido es por lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Por eso Pablo nos dice aquí en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese lo que dice el 19, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el propósito, hermano. Entonces, vamos aquí a Timoteo. Otra alerta que nos da Pablo ya por último. Aquí le dice a los filipenses, Pablo, ya estaba a punto de morir Pablo, hermano. Pero antes, quizás días, quizás semanas antes de morir. Quizás meses, pero ya lo iban a matar. ¿Por qué? Por haber predicado a Cristo. Entonces le escribe esta carta a Timoteo y le dice de esta manera, antes de irnos a Isaías 53, porque hoy vamos a hablar del mensaje de la cruz, la importancia, hermanos, de que no nos podemos desviar del mensaje de la cruz, hermanos. El precio que se pagó por nuestro pecado fue muy caro y Cristo lo pagó para redimirme a mí, a usted y a todo el mundo del pecado y darnos vida eterna. Aparte de Él, hermanos, aparte de Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario, hermano, no hay otro medio de salvación, no hay otro medio de llegar a Dios. No se puede, hermanos, es imposible. Ese es el plan prescrito por Dios antes de que el mundo fuera fundado. Amén, así lo dice en Efesios. Pero vamos a leer aquí lo que le dice Pablo a Timoteo y luego ya le doy el tiempo a usted, hermano, un rato, y luego ya vamos a Isaías 53 para ver qué es lo que había profetizado Isaías y por qué hay tanto odio contra este mensaje de la cruz por esta iglesia moderna. Porque esta iglesia moderna no comprende el mensaje de la cruz, no le importa el mensaje de la cruz, se avergüenzan del mensaje de la cruz, como dijera el fundador de la palabra de fe, que no estén predicando de la sangre de la cruz, que esas cosas son bien negativas. Esa es la peor derrota del mundo que le pasó, que ha habido en la historia, dijo el fundador de la palabra de fe, hermanos. Sí, el papá de Creflo Dollar, de Joyce Myers, de Joel Osteen, de todos estos hombres de la palabra de fe, de Jesse Duplantis, de Creflo Dollar, de todos estos hombres, de Frederick Price. Ese es el fundador de todos ellos, hermano. Estos hombres no predican la cruz, ¿por qué? Porque la cruz es opuesto a lo que ellos predican. Porque dice el apóstol Pablo en lo que leímos ahorita, hermanos, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, que solamente piensan en las cosas terrenales. ¿Y en qué piensan ellos en sus mensajes? Nomás en lo terrenal. Y el Espíritu Santo, hermano, quien inspiró a Isaías, quien inspiró a Pablo a escribir lo que estamos leyendo, es el mismo Espíritu Santo que nos habla hoy en día que tenemos que volver al mensaje de la cruz detrás de los púlpitos. Amén. Entonces vamos a leer aquí antes para no ocupar demasiado tiempo, porque después le quito mucho tiempo a mi hermano Noé, ya que él está pagando long distance allá desde El Paso. Amén. Pero dice aquí 2 Timoteo 4, y ya le doy lugar a nuestro hermano Noé Ramírez. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Fíjese que dice, se amontonarán. No es uno que otro por ahí, son la mayoría. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser crucificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dice? He guardado la fe. Amén. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Allí está, hermano. Hermano Noé. Amén, sí, no, amén. Pues podemos ver, ¿verdad?, la importancia del legado que el apóstol Pablo, ¿verdad?, la preocupación de hablar con Timoteo, ¿verdad?, aún estando él ya en sus últimos momentos, él todavía, el deseo de él era que continuara, ¿verdad?, la iglesia, y continuara Timoteo, ¿verdad?, como pastor de la iglesia de Éfeso, y que llevara todo esto conforme al mensaje de la cruz, el mensaje que él siempre le habló y siempre le compartió.
vuelvo a repetir, es que el apóstol Pablo estaba lleno del mensaje de la cruz. En muchas ocasiones el apóstol Pablo habla, por ejemplo, ahí en Gálatas 20:20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero muchas personas no quieren hablar de la cruz porque ellos tampoco no quieren estar crucificados con Cristo. Entonces, cuando Jesús habla en los evangelios de que el que quiere ser mi discípulo tome su cruz y sígame, está diciendo: toma el instrumento de muerte, tu instrumento de muerte, a tu ego, a tu soberbia, a tu altivez, sino que llegar a ser sencillo y humilde para poder llevar la obra de Dios a cabo. Pero hoy en día la gente, grandes personas como profetas, apóstoles, que desafortunadamente han dirigido estos ministerios a causa de que no han entendido la cruz del Calvario, no han entendido el estar allí en ese sacrificio, porque estando ahí ellos mismos también tienen que ser crucificados en su ego, y las cosas serían diferentes. O sea, habría verdaderamente la compasión, todo lo que es la esencia de Cristo en nuestras vidas, pero no nos gusta eso. No nos gusta verdaderamente llenarnos de este mensaje, el cual nos presenta tal y como somos, y verdaderamente nos hace reconocer que Cristo es el sacrificio por el cual el hombre alcanza perdón. Entonces es importante entender esto. Por eso muchos falsos maestros, como falsos profetas, falsos pastores, evangelistas, son personas que no han pasado por la cruz. O sea, es necesario que la iglesia pase por la cruz, porque ahí es donde se justifica, ahí es donde hay transformación, ahí es donde hay perdón. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es tremendo. Esta es una convicción de Pablo grande, que eso es lo que lo llevó a mantenerse como uno de los apóstoles verdaderamente que nunca titubeó de su ministerio. Fue el Moisés del Nuevo Testamento, hermano, el apóstol Pablo. Amén. Hágale cuenta que él fue el Moisés del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Él fue el que Dios llevó al cielo, le reveló ese Nuevo Testamento para que se lo diera a los hombres. Y a Moisés Dios le dio la ley y se la reveló para que se la diera al pueblo de Israel. Pero a Pablo se lo llevó al tercer cielo para revelarle lo que viene siendo el Nuevo Pacto, hermanos. Por eso es importante entender. Ahora, hermano, quiero agregar un poquito lo que está diciendo usted. Cuando analizamos esta escritura que nos habla Pablo aquí en Filipenses 3:18, hermanos, cuando analizamos esa escritura bíblicamente, hay dos opciones solamente aquí. Vemos dos caminos aquí, dos posibilidades aquí. Porque Pablo lo dice aquí, dice, porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese lo que dice el 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, hermano, el que no predica el mensaje de la cruz es porque no lo cree, hermano, no lo quiere aceptar. Porque el mensaje de la cruz es opuesto, como usted estaba diciendo, opuesto al mensaje moderno de hoy en día. Y aquí vemos, ya estudiándolo en contexto, que aquel que no tiene a la cruz como el fundamento para salvación, como el fundamento en su vida para salvación, le va a quedar otra opción nomás: tener lo terrenal, lo del hombre. Amén. Las filosofías del hombre, las riquezas, su vientre. Aquí dice Pablo: o aman la cruz o son enemigos de la cruz porque no aman la cruz. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? Que porque no aman la cruz, por el hecho de que no creen en la cruz, no creen en el mensaje de la cruz, no creen en la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario, mejor se van a fábulas y se tornean a predicar puro dinero, porque su Dios es ¿qué? Su vientre. A eso se refiere Pablo aquí. Se fija, por eso no quieren el mensaje de la cruz. No es que no lo entiendan, es que no lo rechazan.
Porque como se expresan ellos, hermanos, los maestros modernos, como se expresan de la escritura, conocen la escritura, obviamente porque les citan la escritura a sur, a izquierda y derecha. Pero cuando llegan a estos puntos no les gusta hablar de esto. ¿Por qué? Porque no creen en el mensaje de la cruz. Y si usted no va a creer en el mensaje de la cruz, usted se va a ir a predicar su propia doctrina, su propia religión, su propia creencia, puro dinero, pura prosperidad, porque usted hace su vientre su Dios. O sea, egoístas, predican un evangelio de egoísmo, un evangelio de vanidad, un evangelio que solamente predica de lo terrenal, de este rico, prospera, declara, decreta mansiones, que vi reclama una mansión, que reclama 1 millón, como dijo este Maldonado el otro día, que él le reclamó a Dios que dónde estaban sus millones. El que dijo hombre Maldonado y Cash Luna, todos esos hombres falsos, hermano, los del G12, cuando se apartan de la cruz, hermano, se desvían del camino y se van a fábulas. Y Pablo está diciendo aquí, porque su Dios es su vientre. Amén. Sí, amén. Y es importante entender esto. Es que eso es lo que ha faltado, pastor, hoy en este tiempo, a causa de que no se ha predicado ese mensaje. Me refiero a la iglesia moderna, a toda aquella iglesia que ha rechazado este mensaje. Han formado personas sin cambios. O sea, está la gente viviendo como la iglesia popular, que van pero no hay cambios en su vida. Entonces, por eso muchas personas hoy en día no entienden el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la única manera que uno puede nacer de nuevo es pasar por la cruz del Calvario. Entender ese sacrificio y morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. Pero no puede suceder esto si no entendemos el mensaje de la cruz, si no verdaderamente nos interesamos con todo nuestro corazón y entender lo que ahí sucedió. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros reformarnos, restaurarnos, renovarnos mentalmente. Nuestra mente ya no va a tener que buscar deseos pecaminosos, sino que simplemente se va a sujetar por el Espíritu de Dios, pero en aquellos verdaderamente que han nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces, mucha gente piensa que el nuevo nacimiento es de afuera hacia adentro. Y no, el nuevo nacimiento es de adentro para manifestarse hacia afuera. Por eso la gente no produce, no manifiesta esos cambios, porque han sido colmados sus conciencias a través de fábulas y promesas y pactos. Pero cuando la persona pasa o es llevada al pie de la cruz, donde ahí, como dijo el apóstol Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo, o sea, negándose a sí mismo y verdaderamente tomando ese instrumento que día con día nos hace saber que Dios es el sacrificio que nos perdona continuamente. Pero si no pasamos por ello, pastor, hoy en día por eso hay mucha congregación en donde no hay un fruto de cual Jesús habla, ¿verdad? Un fruto de renovación, de restauración y de regeneración. Pero Amén. ¿qué? Porque esto solamente se lleva en el Calvario. Ahí es donde el hombre, ¿cómo se ve? Ahí es donde el hombre hace una metamorfosis, donde el hombre cambia cuando es puesto delante de la cruz del Calvario. Hermano, usted hizo énfasis en cuando Pablo dice un punto bien importante. Usted acaba de decir ahorita que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo a la fe del Hijo del Hombre. Pero ¿por qué? ¿Estaría hablando Pablo aquí metafóricamente o estaría hablando, hermano, él de una manera poética cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿A qué se refería él cuando dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? ¿Por qué se refiere a estar crucificado con Cristo, hermano? ¿Por qué se refiere a eso el apóstol Pablo? Porque, hermanos, el mensaje de la cruz le quita la gloria al hombre. Yes. No lo hace un campeón, lo hace muerto, lo hace que se muera. Causa que el hombre viejo muera. Y ese es el mensaje, hermano, que la iglesia moderna rechaza.
Ellos van tras los mensajes que les dicen, prospera, hazte rico, eres un campeón, eres un gigante, eres un grande. Ahora, claro que la Biblia dice que somos más que vencedores, pero no está hablando al nivel de la carne, al nivel del alma, al nivel carnal. Está hablando, hermano, en lo espiritual Pablo, diciendo que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Ahora, ni modo que Pablo esté hablando una locura, porque Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A qué se refiere esto, hermano? Que el que cree en la cruz, que el que cree en el mensaje de la cruz, hermano, el que cree en Jesucristo verdaderamente, hermano, ya no vive para sí mismo, ya no vivimos para nosotros mismos, ya vivimos para el Señor Jesucristo, para honrarle a Él, para andar en obediencia a Él, hermanos, para seguir la guianza del Espíritu Santo, porque si leemos la vida de Jesucristo, la estudiamos, todo lo que Él hacía era dirigido por el Espíritu Santo. Desde que Él nació, fue dirigido por el Espíritu Santo, hermano. Cuando Él se fue a ayunar al desierto 40 días, no era una locura que se le metió. Dijo, y guiado por el Espíritu, fue al desierto a ayunar por 40 días. O sea, el vivir la vida crucificada, hermano, estamos hablando de vivir una vida donde perdemos nuestra identidad personal, nuestro egoísmo, nuestro vientre no es nuestro Dios ahora. Ahora nosotros perdemos nuestra identidad porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y es lo que significa ahí cuando Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A qué se refiere Pablo? Que a mí ya no me interesa mi propio interés, mis bienes, mi mejoras aquí en este mundo. No me importa. Yo estoy vendido totalmente a Cristo, lo que Pablo está diciendo, hermano. Y el mensaje moderno de hoy en día es nomás de puro hazte rico, prospera y es filosófico, hermano. Está creando cristianos sociales. Cristianos nomás que son, como decía usted, hermano, cuando iban a la iglesia popular, ¿qué hacían? Por rutina nomás, por costumbre. Seguían todos los rituales de la iglesia popular, pero en su vida nunca hubo un cambio. Y hay muchos cristianos, hermanos, hoy en día que están haciendo lo mismo en la iglesia moderna, porque han desobligado el mensaje de la cruz. No han entendido, por eso Pablo dice que les digo llorando. Muchas veces les dije, muchas ocasiones les dije que iban a venir gente que odiaban el sacrificio de Cristo, que se iban a burlar de su sangre. Y eso lo dijo Kenneth Hagin. Se iban a burlar del sacrificio de Cristo. Hermanos, la cruz nos trajo a Cristo y la cruz nos permanece en Cristo. La cruz, cuando venimos a Cristo y somos salvos, es el primer paso a vivir la vida crucificada. Y ya no vivimos para nosotros, si es que estamos realmente crucificados con Cristo, si estamos viviendo el mensaje de la cruz, hermano. Cosas que Pablo hablaba que la gente no entendía. Pedro mismo dijo, hermano, ¿se acuerda que dijo Pedro? A nuestro hermano Pablo, que habla unas cosas que aún son difíciles de entender, porque Dios le ha dado una sabiduría que ni Pedro te entendía, hermanos. Por eso es importante, hermano, que volvamos al mensaje de la cruz, que nos volvamos a la simpleza del evangelio, hermano, a lo simple del evangelio, que es el arrepentimiento, apartarnos de las cosas que a Dios no agradan, dejar a este mundo su sistema, consagrarnos para Dios. De eso se trata el mensaje de la cruz. No crea usted que estamos predicando aquí una locura nuestra. Amén, no es locura, es el evangelio verdadero. La cruz es el fundamento de toda doctrina bíblica. Fuera de la cruz no hay evangelio que predicar. Hermano. Sí, no, sí, y bueno, volvemos a reiterar que esa es la base. Esa es la base, en el cual ahí está el perdón de los pecados del hombre, y también allí se produce la gracia, y en la gracia viene el sello del Espíritu Santo, pero allí es donde el hombre ¿cómo le puedo decir? Recibe o se empieza a transformar en una nueva criatura. No hay otra cosa, no hay otra obra, no hay algo que le puedan prometer, hasta a veces hasta asegurar que estas cosas le van a ayudar a cambiar su vida, que aquellas cosas le van a ayudar a cambiar a qué parte de su vida, que mire, compre esto, que mire ahora esto. No, la única cosa bíblicamente en la cual usted y yo podemos ser cambiados, y más que cambiados, perdonados, es a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
Es necesario que nosotros estemos al pie de la cruz, día con día. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. O sea, no dijo, toma mi cruz, no dijo, toma tu cruz. Amén. Toma tu instrumento para que te acuerdes diariamente que sin mí no eres nada. Para que te acuerdes que tú tienes, que tu ego, que tu soberbia, tienen que estar clavados en esa cruz. Amén. Todo nuestro ego tiene que estar Amén. clavado ahí. Amén. Todo así como fueron clavados todos los decretos, todas las cosas del Antiguo Testamento, fueron clavados en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Amén. se clavaron esos decretos que nos hacían verdaderamente condenados por cuando no podíamos llevarnos a cabo, pero por eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer estas cosas, cumplirlas y para que tú y yo tengamos una salvación verdaderamente gratuita para nosotros, pero que costó la vida de un ser divino que es tu Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no podemos nosotros quitarle a un mensaje lo que es el sacrificio de Cristo. Tiene que llevar el mensaje, siempre tiene que llevarnos a la cruz, porque ahí es donde hay cambios, ahí es donde suceden las cosas extraordinarias, allí en el Calvario. Amén. Déjeme, antes de seguir, hermano, ahorita quiero elaborar un poco lo que usted está diciendo, pero ahí en Romanos capítulo 6, versículos 5 en adelante, pero déjeme, leo aquí en Isaías, porque quiero que veamos, hermano, que aún el profeta Isaías ya había previsto el sacrificio de Cristo. Él ya había dicho que esto iba a suceder, porque era imposible, hermano, que el hombre se salvara sin el sacrificio de Cristo. Era necesario, hermano. Así lo propuso Dios, lo dispuso Dios, hermano, en la eternidad pasada, hermanos. No hay otro medio, no hay otra manera de ser salvos más que creer en Cristo y crucificado. Por eso Pablo le decía a los corintios, yo no quiero saber nada entre vosotros más a Cristo y a crucificado. ¿Por qué? Porque no le importaban filosofías, no le importaban pláticas al nivel del alma, al nivel del hombre. El apóstol Pablo le decía, porque los corintios estaban llenos de gente filosófica griega, gente griega que eran muy inteligentes. De ahí vinieron mucha gente súper inteligente de los griegos. Y Pablo les decía, yo no quiero meterme a alegar con ustedes cosas de hombres, palabras de hombres, lógicas de hombre, inteligencia de hombre. Yo solo lo que quiero saber, no quiero saber nada entre vosotros más a Cristo y a crucificado. Amén. Y entonces dice aquí el libro de Isaías, ¿quién ha creído nuestro reporte, nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subiría cual renovó delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por lo cual por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo, hermano. Esto es algo terrible, hermano. Yo no le digo a usted que no fue, yo no le voy a decir a usted que fue bonito la cruz. No estamos aquí diciendo que fue bonito el acto allí. Lo que le estamos diciendo, hermano, que fue algo horrible, dice que ni quedó desconocido. Mas la ira de Dios fue puesta sobre él. Esa ira que era para nosotros, ese castigo eterno que era para nosotros, dice que ese castigo fue puesto sobre Jesucristo. Quedó tan desfigurado, hermano. Él ya no está desfigurado, él ya está glorioso, él ya tiene un cuerpo glorificado, pero él tuvo que pasar por este proceso para redimirnos, porque aparte de eso, no había manera de salvarnos. Es algo duro, algo difícil de imaginarse al hombre natural.
Y por eso Hagen decía que no hablen de esas cosas negativas, esas cosas feas que pasaron en el pasado, que no hable de eso, de la cruz, de la sangre. Decía Hagen, ¿por qué? Porque lo quieren entender al nivel del alma, a nivel natural. Tenemos que verlo a como Dios lo ve, hermanos. Y la manera que Dios escogió de redimirnos a nosotros. Porque ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, dice la Biblia, hermanos, no que subió como a un asco ante Dios, dice que subió como una ofrenda grata ante su presencia. Por eso no podemos desobligar el mensaje de la cruz, hermanos. Hermano Noé. Sí, amén. Por eso hoy en día muchos lo consideran un fracaso, pero porque no han entendido. De hecho, ha habido personas que dicen, bueno, pues que no entienden el por qué Jesús fue crucificado. Es triste escuchar esos comentarios de personas, muchas veces hasta personas que han estado en la congregación. Es algo que tenemos que nosotros conocer. Si usted profesa algo, si usted es doctor, usted tiene que estudiar lo que hace usted un doctor, ¿verdad? Uh-huh. Y creer en lo que usted está estudiando, creer en la medicina, creer en lo que le han inculcado. Igual nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer a Dios. Tenemos que entender lo que fue el plan de redención desde antes de la fundación. ¿Qué es lo que Dios vino a hacer al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario? Que para muchos le fue locura, para muchos le fue maldición de la manera que sucedió, pero ¿por qué fue de esa manera? Todo eso tenemos nosotros que darnos a la tarea de indagarlo, claro, ¿verdad? Con el Espíritu Santo para que nos haga rema esa palabra verdaderamente y nos quebrante, para no dudar y para no andar claudicando. Muchos claudican en pensar de que, pues sí, cierto, yo no sé por qué no sé por qué fue crucificado por mí, si yo no le dije que se crucificara por mí. Y así a veces hablamos tonterías por la ignorancia, pero son cosas verdaderamente, a veces porque no las vemos, creemos que no tienen importancia. Pero déjame decir una cosa, el mundo espiritual, este mundo físico que nosotros vemos, lo vemos porque hay un mundo espiritual. Y el mundo espiritual es primero que esto que se refiere. Entonces, por eso dice la Biblia, ahí en Juan 17, la oración de Jesús, que es para que me des la gloria del sitio. Entonces, así también fue el plan de redención para ti y para mí, para que en este día nosotros tengamos misericordia de Dios y tenemos gracia. Hablábamos, pastor, ahí en Romanos hablaba el apóstol Pablo de la proposición, bueno, es la redención, pero es la propiciación. La propiciación vino a ser la obra agradable a Dios, llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios, para mover al Padre en misericordia y piedad, y a la misma vez aplazar la ira de Dios que venía sobre la humanidad. Jesús, su compasión por nosotros, dio su vida para aplazar la ira de Dios. Entonces es el tiempo de la gracia en la que estamos nosotros. Entonces esto vino a ser vino a ser visual y vino a ser textual, vino a hacerse a manifestarse, ¿sí? Fue a través del sacrificio de Cristo. Entonces allí manó todo. Es como cuando el pueblo de Israel, pastor, salió de Egipto, de que la roca lo seguía y la roca daba de beber. Entonces de esa roca, de esa peña, manaba el agua de vida para toda la gente, para todos los animales, para todo el pueblo que venía bajo el cargo de Moisés. Así ahora, a través del sacrificio de Cristo, ha venido la vida eterna, pero también el perdón a todas. Y yo no entiendo, hermano, ¿por qué tanta...? No podemos decir que somos creyentes.
¿Creyentes en qué? Porque el creyente es el que cree en algo. Entonces, yo pienso creer en algo, pero no creo en el fundamento o en el principio. Entonces no ando bien. Exactamente. Esto para que podamos entender todas las... ¿Está en la bocina o está en el teléfono, mano? Se está quebrando. No, estoy en el teléfono. Se cortan partecitas, yo no sé si a veces la señal falla ahí, pero... de este, hermano, déjeme le elaboro un poco más en lo que estoy leyendo ahorita de Romanos. Quiero leer un poco ahí en Romanos capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto, ha sido justificado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una sola vez por todas. Mas en cuanto a que vive, vive para siempre, vive para con Dios para siempre. Amén. Así también vosotros consideremos los muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La cruz es una obra de gracia, hermanos. Amén. Hermano Noel, lo que quería agregar, lo que dijo usted ahorita, no quería agregarle nomás poquito, y luego ya le doy un tiempo a usted. Yo no entiendo por qué odian tanto este mensaje. Yo no sé por qué le sacan tanta vuelta a este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque se avergüenzan de que la gente sepa o que escuche de este mensaje del sacrificio de Cristo. Por eso decía Higgins que era una vergüenza, una pena, no hubiera hablando usted de la sangre ni de la cruz. Así lo dice. Ahora, ¿sabe el coraje que me da a mí con ellos, hermano? Este es el coraje que me da con ellos. No lo siguen 1000 personas a ellos, no lo siguen 100 personas. A estos hombres los siguen millones y millones. Es el coraje que me da a mí, millones y millones siguiendo a estos hombres que predican este evangelio falso, hermano. Siguiéndolos, lo predica Copeland también, hermano. Benny Hinn, toda esta gente lo predica. Maldonado, Cash Luna, todos predican eso, hermano. Porque su vientre, su Dios es su vientre. Entonces, no crea usted que es algo inocente lo que hacen, porque están impactando a millones de gente, y quizás, con todo respeto le digo, quizás mucha de esta gente se pierda eternamente por haber rechazado la solución de Dios para el pecado. Y como decía usted, hermano, están en estas mega iglesias, están en iglesias sociales, pero muchos de ellos no han conocido a Jesucristo, no han conocido la verdadera vida de lo que es vivir la vida crucificada. Porque todavía van al cine, todavía van a los bailes, viven juntos sin casarse. Hay pastores que son gay, pastoras que son gay, miembros de iglesias que todavía siguen la vida de homosexual, hermano. O sea, no ha habido un cambio en sus vidas y ellos piensan que de veras van para el cielo. Y aquí nos dice la palabra lo contrario. Esto no es algo que Dios tomará inocentemente, hermanos. Porque ahorita que el hermano cabe su punto de vista, su perspectiva, yo voy a irme a Hebreos 10:26, porque con esto voy a concluir yo por este día, en Hebreos 10:26. Porque es necesario que el mensaje de la cruz vuelva a los púlpitos, vuelva a la iglesia, y no desobliguemos el mensaje de la cruz. Tenemos que valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano, porque ahorita lo voy a leer las escrituras que yo le quiero leer, pero hermano Noé, el tiempo es suyo para yo a rato elaborar ya con mi último punto ahorita. Nos quedan como 12 minutos. Y yo quiero nomás hablar verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz que nos hace ser unas nuevas criaturas. Cuando nosotros creemos en Cristo, es por creer, es en creer en Dios, en creer en Cristo, creer en lo que allí sucedió para el bien nuestro. Entonces, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla del viejo hombre, está hablando de una persona que no ha tomado una decisión, y mucho menos ha tenido el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando habla del viejo hombre, es aquel que todavía su mentalidad sigue en el pecado, o sea, no puede detener sus deseos pecaminosos, sigue siendo liberal en eso. ¿Por qué? Porque no ha habido una decisión, no ha habido algo que le haya impactado en su voluntad,
en base a lo que es el sacrificio. Entonces, pero cuando nosotros entendemos a través de la palabra lo que el sacrificio de Cristo es, entonces sé que nosotros venimos a tomar una decisión, y aquel que toma una decisión es aquel que se convierte. Al convertirse es una persona que toma una decisión y apartarse del pecado. Entonces, para eso está el sacrificio, para los pecadores, para aquel que dice yo soy pecador y yo necesito a Cristo. Entonces, Cristo vino para los necesitados, no vino para los que se justifican, sino para aquellos que necesitaban el perdón, para ser reconciliados con Dios. El sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios por cuanto estábamos enemistados con Dios. Amén. Por eso Jesucristo aplazó la ira de toda la humanidad que estaba enemistada. Entonces, el viejo hombre es aquel que no ha tomado la decisión, sigue haciendo sus actos pecaminosos y se le hacen como algo normal, ¿ya? Pero cuando el nuevo hombre pasa por la cruz y es crucificado y es muerto, pero también es resucitado con Cristo, entonces es un espíritu renovado, el interior del hombre renovado y empieza a manifestarse al exterior. Entonces es cuando el hombre, de su mente, ya no quiere pecar, ha entendido que esa vida no es agradable a Dios. Se empieza el hombre a dejarse trabajar por el Espíritu Santo, a ser transformado, a ser renovado, a ser restaurado en todas sus áreas. Es porque ha tomado una decisión importante, es creer en Jesús, vestirse. Por eso Jesús dijo, el que es mi discípulo, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. Es importante lo que usted decía, pastor. Creo que somos pecadores, y negarnos a nosotros mismos para que Dios, el sacrificio, vengan y hagan lo que tiene que hacer. Entonces, el nuevo hombre está sido renovada. Es aquella mente que ha entendido lo que en este sacrificio conllevó para beneficio del Espíritu. Amén. Se está quebrando en partecitas, hermano. Conocer estas cosas, el apóstol Pablo en el libro de Romanos habla de esto, habla de las leyes de los miembros, habla de la ley moral, la ley de los miembros, pero habla de la ley del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque es una de las luchas que nosotros tenemos. Hoy en día la iglesia moderna no sabe qué a veces le sucede en su cuerpo. Actuar en sus concupiscencias es como decía hace rato, con la iglesia popular, ¿no? O sea, la gente va en calma conciencia, pero está haciendo lo mismo. Hermano, se está quebrando un poquito, no sé si necesita menearse un poquito, pero se está quebrando mucho ya en su teléfono, se está quebrando, necesita moverse donde no se quiebre tanto porque pues no le están entendiendo la mitad de lo que dice. Ajá. Ahí se oye bien otra vez, pero... Ahí, ¿mandé? Ahí sí se escucha bien, ahorita se está quebrando mucho, como que se movió. Sí, o sea, no, pues nomás hablaba lo que era el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿verdad? Uh-huh. Pero este cambio sucede cuando vamos a la cruz. Cuando vamos en aquel que dio su vida por nosotros. Él es el que hace los cambios en nuestras vidas. No son nuestras fábulas, no son nuestras palabras. Por eso que el apóstol Pablo dijo, yo no vengo con palabras persuasivas, no vengo a quererlos convencer. No, yo vengo con el poder de la sabiduría de Dios. Tremendo. Predicando a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, amén. ¿Por qué? Porque ahí está el poder para que el hombre cambie, para que el hombre reconozca, para que el hombre se quebrante, para que el hombre se niegue a sí mismo y reciba esa convicción que necesita para nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cierto? Y ahí está el propósito del mensaje de la cruz, hermanos. Amén. No es algo filosófico, no es algo nomás que se nos ocurrió, es algo que está en la palabra de Dios, porque yo quiero cerrar con esto. Entender la importancia de por qué Cristo murió en la cruz de Calvario. Dice el apóstol Pablo a los hebreos aquí en el 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros por estimularnos el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, el 26 es donde yo quiero cerrar en esta noche, en mi parte. Por eso no podemos desobligar el mensaje de la cruz, ni quitarlo de los púlpitos, ni andar burlándonos de él como lo hizo Hagin, el fundador de la palabra de fe. Porque, hermanos, es algo terrible caer en las manos de un Dios viviente, un Dios que es 3 veces santo, porque esa sangre fue derramada para darnos vida eterna, para perdonar los pecados, para limpiarnos y permitirnos entrar al lugar santísimo. Pero fue a precio de la sangre de Cristo. Pero si nosotros desobligamos esa sangre, hermanos, y la tenemos en poco esa sangre, hay un grande peligro de que nosotros nos perdamos eternamente. Por eso lo digo, no podemos retirarnos del mensaje de la cruz, tenemos que volvernos al mensaje de la cruz antes de que sea muy tarde. Porque dice aquí el apóstol Pablo en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se fijan lo que está pasando aquí, hermano? El precio fue pagado, el perdón está ahí, pero si rechazamos a Jesucristo, si rechazamos y tomamos en poco, y tomamos por inmunda la sangre, ¿qué es tomar la sangre de Cristo por inmunda, hermano? Es vivir en pecado como si nunca hubiéramos conocido a Cristo. Por eso mucha gente que dice que es creyente, que sirve a Dios, que está en la iglesia y que es gay, que es homosexual, pastores que son homosexuales, son gay, esta gente están pisoteando la sangre de Cristo. No podemos estar pisoteando la sangre de Cristo, porque dice que nos espera un grande juicio y hervor, un grande juicio si tomamos a la ligera lo que él hizo en la cruz. Por eso no podemos estar burlándonos de la cruz ni el mensaje de la cruz, y tenemos que volvernos a la cruz totalmente, no parcialmente, totalmente volvernos al mensaje de la cruz detrás de los púlpitos. Es lo único que puede salvar al hombre. Hay un puente entre el cielo y el infierno, y ese puente es Jesucristo, y ese puente es por el sacrificio que él pagó en la cruz de Calvario. O sea, hay una cruz que separa al cielo del infierno. Hay una cruz, y esa cruz es donde Cristo murió. El que no pone su fe en él, el que no se entrega a Jesucristo y viene y lava sus pecados en la sangre de Jesús, no puede entrar al cielo. Por eso no podemos predicar el evangelio sin predicar el mensaje de la cruz, porque la cruz, el sacrificio de Cristo, es el fundamento de toda doctrina, de nuestra justificación, de nuestra posición delante de Dios, y de poder ser puestos en el libro de la vida si lo aceptamos y su sangre nos limpia. Eso es lo que pone nuestro nombre en el libro de la vida. Este sacrificio, hermanos, no fue una obra nomás de arte, no fue nomás un pasatiempo, era un sacrificio sagrado, es el sacrificio más santo que Dios ha ofrecido, es la obra de redentora más santa que puede haber, y por eso no podemos desobligar la cruz, ni hacer afrenta al Espíritu de gracia, ni pisotear la sangre de Cristo. Tenemos que volvernos a la cruz y vivir una vida consagrada y digna de ese sacrificio que Él pagó por nosotros, si no nos espera un horrendo juicio si descuidamos este mensaje de la cruz. Por eso Pablo lloraba y decía que vendrían muchos que serían enemigos de la cruz de Cristo, que odiarían el mensaje de la cruz, y ya lo estamos viendo, hermanos. Dante Gebel burlándose de eso también, muchos predicadores modernos burlándose del mensaje de la cruz, o si lo predican allá cuando llega el día de resurrección, pero el resto del año no lo predican puro dinero, pura prosperidad. Están, hermano, haciendo afrenta al Espíritu de gracia, están pisoteando la sangre de Cristo, porque no le están predicando a la gente que se tienen que arrepentir de sus pecados. Joel Osteen le dijo a su congregación, él dice en su entrevista, Joel Osteen, el de la iglesia más grande acá de Houston, él dice claramente que él no va a predicar del pecado ni contra el pecado, porque esas cosas son negativas. No, hermanos, le está privando a la gente que se salven,
al no predicarles que se arrepientan del pecado y vengan a la cruz, vengan a Jesús y laven sus pecados, porque si Él nos lava nuestros pecados, no hay perdón, no hay vida eterna. Yo le animo que se entregue a Jesucristo, y si usted es pastor, si usted predica y enseña, vuélvase al mensaje de la cruz. No esté desviando a la gente de la verdad. No les esté predicando que se hagan ricos. No les diga que prosperen, que triunfen, que tengan éxito. Si ellos quieren tenerlo, aparte que lo tengan, pero nuestro llamado es a predicar la salvación. Nuestro llamado es predicar la locura de la cruz, el mensaje de la cruz. Predicarle a la gente el arrepentimiento, que se entregan a Jesús, que abandonen sus pecados, porque si no, viene la muerte y los sorprende en pecados, se van a perder eternamente. Tenemos que volvernos a la cruz, hermanos. Es necesario. Hermano Noé. Sí, amén. No, pues yo nomás quiero decirles que sí es importante entender eso. No podemos jugar con las cosas del Señor, ni nos puede ser tentado, ni tampoco burlado, y más el sacrificio de Cristo, porque es su Hijo. Cuando Jesús le preguntó a Pedro a los discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro contestó, ¿verdad? Bajo el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si nosotros verdaderamente creemos en un Dios, también tenemos que entender y considerar de lo que Cristo hizo, lo que su Hijo hizo. Entonces, porque el que no cree en el Hijo ya es condenado, dice la Escritura. Entonces es importante entender lo que Jesús hizo por nosotros, y verdaderamente eso nos tiene que llevar a estar siempre dependiendo de Él, siempre entregándole toda nuestra vida y nuestro corazón al Señor, para que el Señor haga que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Es importante que nosotros nazcamos de nuevo, dejemos nuestra mala manera de vivir. El apóstol lo dice en varias ocasiones en la Escritura, de dejar esa vana manera de vivir, la vieja manera de vivir, la vida vieja, la vida pasada, sino que ahora renovarnos a nueva, en el hombre nuevo, ¿verdad? Pero ese hombre nuevo es ese hombre que fue crucificado y está crucificado en los deseos, y los deseos pecaminosos están crucificados ahí ahí están clavados, para que no operen más en nuestras vidas. Entonces es importante entender que la renovación del espíritu del hombre es cuando produce el fruto del cual Jesús habla, ¿verdad? Un espíritu Amén. renovado por Dios, por Cristo, produce un fruto agradable a Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Es a través de sacrificio. No hay otra obra mayor que habrá como la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, qué tremendo, amén. Hermano, pues por mi parte, Dios le bendiga, ya son las 8, amén. Estoy bien cansado. Tengo aquí desde las 8 de la mañana, tengo 2 horas en la radio, hermano, y pues ya me cansé poquito, amén. Hermano Noé, pues Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están escuchando en Facebook y en la radio, los que van a ver en YouTube, Dios le bendiga, los que están escuchando por las redes sociales, en el internet, Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermanos, les amamos. Hermanos, la salvación es algo serio, ¿ok? La salvación se pagó, nos la dio Cristo, pero a un alto precio, amén. Y tenemos que honrar esa sangre, honrar ese sacrificio. ¿Cómo, hermanos? Amándole a Él, viviendo en santidad para Él, viviendo una vida separada para Él. Es como le mostramos a Él que le amamos. Amén. Bueno, Noé. No, amén. Pues Dios los bendiga a todos, los guarde, ¿verdad? Y que Dios sea con cada uno de ustedes. Y bueno, pues seguir adelante, darle ganas. Como dijo usted, pastor, agradarnos, ¿verdad? Agradar a Dios, porque los tiempos ya se están acortando y pues estar preparados para que Cristo Amén. Pues, haga llamar. Es que Dios nos lo bendiga a todos. Saludos a todos por allá, Facebook, y a todos los que están oyendo a través de las ondas radiales de 8:10 AM de la nueva radio La Banda. Dios los bendiga.